cine pasa un poco lo mismo. El día que los Lumière presentan en el Boulevard aquel de París la película del tren que llega a la estación y tal, al día siguiente yo estoy seguro de que había un tío rodando a una señora o a él mismo haciendo el amor o follando con otra, ¿no? y perpetuándolo para la posteridad. Y eso hace que durante los primeros años, evidentemente en una sociedad como la que se vivía en esos, estamos hablando de primeros del siglo XX, finales del siglo XIX, en esos años hubiera una barrera entre lo que la sociedad pide y lo que la sociedad marca como norma, ¿no? En ese sentido el porno era absolutamente clandestino, pero como muchas de las cosas era clandestino, pero los ricos lo hacían, ¿no? Es un poco como lo que pasa ahora con la ley del aborto, ¿no? Es decir, prohibimos que aborten los pobres, pero nosotros mandamos a nuestras hijas a abortar a Londres. Más o menos algo parecido, que esto ya ocurría aquí en la época del franquismo. Y entonces los principales productores porno de los primeros años del siglo XX eran el Shah de Persia, el canciller prusiano y, por ejemplo, el rey Alfonso XIII, ¿no? El rey Alfonso XIII, como pues, supongo que habéis leído en algún sitio, y si no yo os lo cuento, se dedicaba a producir películas pornográficas por medio del conde de Romanones. Es decir, le decía al conde de Romanones: contrata a unos directores para que hagan unas películas pornográficas, yo te doy el argumento, que se busquen unos actores, unas actrices, tal cual. La película, cuando la hayan acabado, me la dan y yo la veo aquí con mis amigos, en plan risa y fiesta y todo eso. Os voy a poner un trozo de una de las películas, porque veréis, si habéis visto alguna vez porno en vuestra vida, que la diferencia es bastante sustancial respecto a lo que se hace hoy en día. No, espérate, que esto necesita preparación. Bueno, él cogía, el Alfonso XIII lo que hacía era contratar a los hermanos Baños, y los hermanos Baños eran más o menos como los hermanos Almodóvar hoy en día, es decir, los director y productor más importante que había en esos momentos en España. Bueno, musiquita a lo mejor no haría falta. ¿Puedes poner ya la pantalla? No, pero a ver, aquí pasa algo. Ahora. Bueno, como veréis, parece una película de Charles Chaplin, pero no lo es, como veréis aquí. Bueno, mientras veis esto, así en vez de mirarme a mí, miráis a la pantalla, que es más divertido. Lo que hacía lo voy a poner en pantalla completa. Primero, importante, los modelos de las chicas, como veréis, no se adaptan al canon tradicional actual, sino que tienen un sobrepeso importante, ¿no? El modelo rubensiano este de las chicas gordas y tal, y el modelo de los tíos tampoco, ¿no? Porque el personaje este... las películas, además, según parece, las inspiraba a Alfonso XIII. O sea, Alfonso XIII decía: haced una película en que un cura intente tirarse a la feligresa de turno. Toda la feligresa iba a confesarse, que es este caso, el confesor, iba a confesarse, y para que perdón, lo he pecado mucho y todo esto, pues en penitencia le ponía pues hacer estas cosas, ¿no? Entonces aquí lo vemos claramente. Como veréis, el canon de película era muy diferente. Estas películas se exhibían en palacios, en el Palacio Real, en zonas muy exclusivas, y sobre todo se exhibían para la gente pudiente, ¿no? También se exhibían en los puticlubs de lujo de la época. Bueno, yo creo que ya está bien. Ahora seguiremos, ¿eh? Bien, este era un poco el porno de los años 20, que, como habéis visto, tiene unos cánones un poco diferentes a lo que es actual, ¿no? Estos pornos, como decía yo antes, estaban financiados por personalidades políticas de primer rango, que contrataban a directores y productores de primer rango también para que hicieran estas películas, aparte de, pues no sé, aparte de hacer la película esta de
de los amantes pasajeros de los aviones y esta tontería, pues aparte hazme 3 pornos, ¿no? Pues esto se lo decían los hermanos Almodóvar de turno, que eran los hermanos Baños, y se los daban producidos con el dinero del rey de España, es decir, con el dinero público. O sea, al fin y al cabo, esto lo pagaban todos los españoles, pero solo lo disfrutaban unos pocos. Lo cual está bien, ¿no? O sea, estas quejas de que el cine español lo pagan todos los españoles y todo esto, pues en esta época lo pagaban el porno, ¿no? Bien, esto se producía aquí, pero se producía igual en Francia, se producía en Estados Unidos, se producía en muchos países, no de esta manera, obviamente, es decir, no financiado por el rey, pero sí existía este tipo de películas pornográficas que normalmente duraban 15-20 minutos aproximadamente y que se exhibían básicamente en los puticlubs. Es decir, la gente iba al puticlub y antes de entrar con su preferida, pues le daban un vermut o una copita o lo que fuera, y mientras le ponían una película. Y como la película que le ponían no podía ser Blancanieves y los 7 enanitos, pues le ponían cosas como esta, ¿no? O sea, había una serie, un catálogo de películas que se hacían en Francia de manera clandestina, o se hacían en Estados Unidos o en Argentina o en muchos países, que servían para proyectar en las casas de putas de las épocas, casas de putas de cierto nivel, evidentemente, ¿no? Digamos que mientras, pues lo que habéis visto en las películas, ¿no? Entraba el cliente, lo atendía la madame o una bella señorita, le decía: ¿a quién quiero hoy? Pues yo quiero a Pepita. Pues Pepita ahora mismo está ocupada, pero siéntese aquí y tal. Pues en vez de darle una revista, el Playboy o alguna cosa de estas, como habéis visto en las películas tipo La Colmena, pues le ponían estas cosas y el tío ya entraba un poquito en calor